Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clara García, soy estudiante de locución del Instituto Fabián Calle, y para la materia de literatura tengo el agrado de charlar con Diego Arvid. Él es escritor, poeta, performer, improvisador, director musical y teatral, actor, productor, editor y gestor cultural, miembro fundador de la Orquesta de Improvisación Trompa Elefante, miembro y docente de la organización de Slam Argentina, miembro fundador del ciclo El Circuito, docente en talleres de actuación, entre tantas otras cosas más. Además de tener 13 libros publicados. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bueno, para Clara? empezar, muy bien, muy bien. Para empezar esta entrevista, quería realizarte estas preguntas. Em, Poesía para ser improvisada y poesía para ser leída. Literatura popular y literatura de élite. ¿Vos considerás que existe una división entre lo tradicional y lo moderno en la poesía argentina actualmente? Habría que definir hoy qué es poesía tradicional, porque es compleja la poesía en esta etapa. Eh, Creo que sí, que hay siempre divisiones en el ámbito de discusiones estéticas y muchas veces, sobre todo en este tipo de arte, las discusiones estéticas están regidas por las clases sociales. La literatura hoy y la poesía, sobre todo en esta época, está netamente volcada a la oralidad, que es algo que ocurría, por ejemplo, en la Edad Media. Por eso existen campeonatos como el slam, pero por eso también existe el hip hop, existe el rap. Esa te diría que es la poesía actual predominante. Y si lo pensamos, la poesía como el hip hop o el rap pertenece a las clases bajas, sale de ahí, redefine y redescubre el vocabulario. Ahora bien, hay grandes poetas, hay una gran poesía que se refiere hoy más al siglo XX, que no es una poesía de rima, es una poesía libre y muy interesante, pero es una poesía escrita, pensada naturalmente para ser leída en voz baja. Por eso encontrás, por ejemplo, un referente son los caligramas de Apollinaire, donde los juegos de la poesía son visuales, no de rima. Eh, así que sí, hay, hubo y habrá una diferencia en la poesía y va a estar regida generalmente por las clases sociales. Existen eventos tales como ferias del libro, festivales, encuentros, slam, open mic, cafés literarios, publicados de antología o certámenes literarios. ¿Se podría generar otras actividades masivas y producciones que promuevan la literatura? La verdad que dijiste un montón de variantes de eventos donde puede y está la literatura. Algunos de esos eventos, como Feria del Libro o incluso festivales, son muy numerosos. Eh, yo te diría que además podríamos decir que hay algo cotidiano que es muy masivo, donde está muy metida la poesía y la literatura, que son las redes sociales, que es Internet. Hoy se lee mucho por Internet. Hay grandes poetas que vuelcan sus obras a posteos. Eh, Ale Chuca, por ejemplo, es un gran referente de literatura actual en Argentina, y entonces comercial o masiva en otros medios a los que estamos acostumbrados. Ahora bien, todos esos tipos de eventos que nombraste, en muchos casos son muy masivos y son buenísimos para ver distintas variantes de literatura tradicional y actual. Em, Te quería preguntar
¿Cómo ha sido tu experiencia este año en el contexto de pandemia? Vos muy bien dijiste que hay muchos autores digitales. No sé si has trabajado desde ese lugar y bueno, ¿y cómo fue trabajar en este contexto de pandemia? Primero que yo soy sobre todo un trabajador cultural y la cultura, la pandemia a la cultura la destruyó. Entonces, en lo que se refiere a trabajo cultural que pueda darnos de comer, es muy, muy, muy difícil la supervivencia. Hay un montón de espacios culturales y teatros que cerraron o que están en vías de cerrar. No hay una respuesta estatal para esta crisis cultural que se vive en todo el país. En Cava es particularmente crítico por la cantidad, ¿no?, de espacios que están cerrando o en vías de cerrar, y con un nuevo presupuesto donde baja muchísimo las partidas de dinero para el 2021 en cultura. Eso es importante recalcar en todo sentido, porque cualquier forma de reflexión que pueda haber o de encarar el arte, en muchos casos va a ser sin ayuda estatal. Entonces va a haber que redefinirse completamente y va a haber un montón de público, alumnos, que no van a llegar al arte fácilmente a partir del año que viene, y eso es grave. Pero por otro lado, la pandemia también nos sirvió para reflexionar, para ir para adentro, y qué sé yo soy escritor y eso es buenísimo, tener otros tiempos para poder crear. eh, Está muy bueno también para hacer trabajos pendientes de archivo en relación a trabajos culturales o de creación, estuvieron buenos. Y también, por ejemplo, a Slam Argentina, el estar con otros tiempos y conectados constantemente nos sirvió para unirnos vía web. Se armó un movimiento mucho más serio y horizontal que venía pendiente en el Slam, y que también se extendió a Latinoamérica y al mundo. Y ese tipo de cosas de gestión debe estar ocurriendo en otros movimientos culturales. Así que, qué sé yo, hay una de arena compleja, pero qué sé yo, hay cosas buenas también. Recién te escuchaba atentamente y nombraste la palabra algunes. El lenguaje inclusivo que se encuentra en debate en nuestra sociedad. ¿Cuál es tu posición con respecto al lenguaje inclusivo en la literatura? Yo estoy a favor de cualquier renovación de lenguaje que represente a nuevas generaciones, que interpelan las relaciones entre las personas. Si las nuevas generaciones hablan, ya ni siquiera discuten sobre si es importante o no el lenguaje inclusivo, hablan directamente así, dialogan así, viven así, el lenguaje va a cambiar, le guste o no a algunas personas. Me parece que de cualquier manera se refiere a una lucha que pide ciertas igualdades de derechos, y cualquier reclamo de igualdad de derechos merece ser escuchada. Así que sí, estoy a favor del lenguaje inclusivo, estoy aprendiendo a usarlo, pero estoy a favor. Se trata de algo político, ¿no? Hay muchas obras en Argentina que están vinculadas con posturas como la política. Por ejemplo, el Martín Fierro de José Hernández. ¿Puede la literatura dar una alternativa a un país que está muy dividido por la política? Primero, la cultura representa siempre va a representar una posición política.
Te diría que tenemos un poco la desgracia de que hay grandes escritores que igual representan clases altas y no entienden mucho, y los estudiamos, y está bien que los estudiemos, pero cualquier obra literaria va a ser política. En cuanto más igualdad haya, mejor, y va a haber menos enfrentamientos. Si hay enfrentamientos, es por eso, porque hay grandes escritores que tuvieran la posibilidad de estudios muy caros, que no tienen las clases bajas, que son recordados, que tienen una gran formación y que nos representan, y está bien que nos representen, pero desgraciadamente tienen una posición que no abarca a toda la gente, y están enfrentados a otros escritores populares que sí representan a todas las clases sociales, sobre todo las bajas, que son la mayoría. Eh, Así que las grandes diferencias y los enfrentamientos son políticos y de clase social, necesariamente de clase social. Tal cual. Em, Hace bastantes años hay temas vinculados con el cuidado del ambiente que han tomado muchísimo protagonismo, sobre todo acá en Mendoza y en Chubut, sobre todo con la lucha del agua. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? Yo seguí muy de cerca lo que pasó en Mendoza con las aguas. Festejé con el resto de las personas que festejaron que se tirasen para atrás con esa medida. Eh, lo sigo muy atentamente. Yo voté a este gobierno y lo apoyo por descarte a este gobierno, pero sé que, por ejemplo, este presidente en campaña jamás mintió, dijo que ve a la minería como algo bueno y como una oportunidad e intenta imponer medidas que están lejísimos de ser ambientales en este país. Pero también, la verdad, tiene una militancia, te diría, en buena parte inteligente. Entonces, no se trata de si queremos o no como persona al presidente o si estamos o no de acuerdo. Se trata de presionar para que la menor cantidad de medidas antiecológicas que va a tratar de imponer este gobierno no existan. Entonces, durante esta etapa que viene de salir de un gobierno de ultraderecha como el macrismo, quizás la mayor lucha interna es defender nuestros suelos, nuestro aire y que no nos terminen de contaminar. Exactamente. Bueno, cambiando un poquitito más de tema, ¿cuáles son tus influencias literarias y qué podés resaltar de esas influencias? Eh, Mis influencias literarias son clásicos y clásicos del siglo XX. Frank Kafka, pero también Henry Miller, Samuel Beckett, eh, Cortázar, Leopoldo Marechal, ¿no? Bueno, son un montón. El escritor de Papillón, Charrier, este, eh, un montón de escritores. Y te diría que en esta última etapa, en que estoy, estos últimos 10 años, en que estoy con la coordinación del SLAM, hay mucha literatura oral que me influenció, que ya es más moderna, más actual, que incluso a veces son alumnos míos o distintos poetas que van apareciendo. Entonces, quizás hay mucha literatura que veo en YouTube, que hoy me influencia. Pero soy naturalmente novelista, la mayoría de mis libros son novelas, entonces hay un montón de escritores y escritoras, te diría de corte autorreferencial, que me influenciaron un montón y, y que están reflejados en lo que escribo. Y bueno, para finalizar y para darle un cierre, te invito, no sé, a leer alguno de tus poemas o alguna partecita, algún
libro que quieras regalarnos. Dame un segundo de real y ya te digo. Bien. Hola, perdón, fui rápido porque no sabía esto. Un poemita de un libro de poemas orales que se llama El sillón de mi abuelo. No hace tanto volví a San Miguel, ahí en el oeste, donde muere la ruta 23. El colectivo pasó en pleno día entre las calles afiebradas y las caras agachadas. El calor que parecía no irse más, a pesar del verano terminado 2 meses atrás, embotaba a la mayoría de los que viajábamos. Mis años más tristes los había pasado en el oeste. Todo ahí era desilusión. En San Miguel, en Moreno, el cruce, ratis, tren, trabajos malos, televisores viejos, autos de los años 70, nenes corriendo por todos lados y perros durmiendo en las veredas. No tienen nada y rapiñan con malicia lo que no van a conseguir. Se mueren más en Moreno, me dijo una amiga sonriendo. Cada uno de sus amigos cargan amigos muertos. No muy lejos de ahí, de la casa de mi amiga, 2 cuadras atrás de la casa del Rulo, hay una villa chiquita, de unas 50 o 70 casas. Están las casas metidas en una especie de zanja gigante. Cerca de ahí vive un tipo que hacía unos años había sido intendente. Tiene una casa el chabón, enorme, a todo culo, y le gusta pasear con sus autos las pocas cuadras que hay alrededor de su casa. Da vuelta en calles asfaltadas que él mismo mandó a hacer asfaltar. Mientras pasea, casillas a su alrededor. Los chicos no miran, y los perros, y la gente, todos cansados. Esas calles terminan donde empieza la zanja enorme. En el medio de la zanja, la villita, de 50 o 70 casas. Y gracias al asfalto de las calles de ese chabón, que años atrás fue intendente, cuando llueve, la villa se inunda y el agua no baja. Todos los años, en la salita de auxilio del barrio, muere una docena de chicos por ese tipo que tiene una casa ahí en ese barrio, bien adentro, donde no conviene entrar, porque te afanan o te violan. El tipo ahí es poronga, ahí él manda. Duró poco mi vuelta a Moreno, a San Miguel, al cruce Castelar, duró lo que un pedo en el viento, lo que un viaje en colectivo, lo que un viaje en tren o una borrachera hermosa con fernet barato a cielo abierto. Eso. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos tu poesía y obviamente por regalarnos tu tiempo. Para mí fue un placer muy grande habernos regalado este poema. Muchas gracias, Clara, la pasé muy bien con la entrevista. Abrazos grandes a todos ustedes. Bien, ahí escuchábamos a Diego Arvid, escritor, poeta, director teatral y gestor cultural.